Hoy nuestro invitado capital es don Rodolfo Molina, vicepresidente del REAF, del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Don Rodolfo, bienvenido a nuestro programa Capital. Muchas gracias y buenos días. Pues ha visto lo que ha hecho el gobierno italiano de madrugada para no subir el IVA. Allí lo tienen en el 21%, la opción era subirlo al 23%, pero ha preferido recortar el gasto de la administración pública, dejar en la mitad los ayuntamientos. Algo que parece que no va a hacer España. España va a subir el IVA, ¿verdad? Eso es lo que apuntan las noticias o los rumores que hay ahora mismo. Aunque desde mi punto de vista, yo desde luego no abogaría por subir el IVA, ni muchísimo menos. Ni siquiera los tipos reducidos y superreducidos. No, y además hay una explicación muy fundamental para ello, que es la siguiente. Los impuestos, como sabéis, en general, gravan o renta o gravan consumo. El principal impuesto que grava consumo es el IVA. Si el consumo interno español ha caído en el segundo trimestre, si ahora viene la época de vacaciones, que el sector más potente que tiene España es el sector turístico, y el 30% ha caído, el 30% la ocupación o la demanda de ocupación hotelera, si encima incrementamos con el IVA la hostelería, etcétera, etcétera, vamos a encarecer ese producto, con lo cual vamos a frenar aún más el consumo, con lo cual se va a producir lo que se produce siempre, que lo saben los economistas desde hace años, que es aumenta el impuesto, bajará la recaudación. Una recaudación que, bueno, ya viene bajando. Que ya viene bajando, lógicamente, porque se está retrayendo el consumo. La gente, unos porque, por desgracia, ya no tienen de dónde rascar para poder consumir, y otros por el temor a lo que pueda llegar a ocurrirles, pues tienen guardado el dinero, o el poco dinero que tienen, por si vienen peores vacas flojas todavía. Por lo cual, en este momento es un contrasentido, y desde mi punto de vista, sobre todo cuando va a empezar una época que es la que más dinero trae a España, que es el turismo, pero no el turismo extranjero, porque tampoco el turismo que viene a España es un turismo de lujo, por desgracia. Es un turismo bastante mediocre, por no citarlo de otra manera. Sin embargo, el consumo español, el consumo interno, se podría retraer si aumenta, evidentemente, el IVA. No hay que olvidar, además, que si aumenta el IVA, también aumentará el precio de los coches. Los coches, el sector de coches, sí, ha caído estrepitosamente también ahora mismo. Es decir, si por intentar recaudar vía el IVA va a aumentar y va a penalizarse el consumo, lógicamente yo creo que hacemos un pan como unas tortas. Pues fíjese, don Rodolfo, que no solo el IVA, sino que hay otros impuestos al consumo que también están sometidos a revisión. Impuestos especiales, incluso creamos impuestos nuevos como el llamado céntimo verde, que se suma a cuando se reposta carburante en el vehículo. Bien, pero fíjate, eso yo le doy ya un tratamiento distinto, ¿sí? Porque el IVA es para todo el mundo. Sin embargo, determinado tipo de tasas o impuestos especiales puede ir para determinado sector o para determinado tipo de consumo. Y ahí sí se puede establecer diferencias en cuanto a no gravar o agraviar el consumo en general, cosa que sí puede ocurrir en el IVA. Y luego además es que hay muchas fórmulas para ahorrar dinero, pero no se trata solamente de subir impuestos. Es que hay muchísimas formas de ahorrar dinero, lo que pasa es que, claro, eso ataca a los bolsillos y ataca a los políticos, porque, por decir un ejemplo, lo voy a poner. En España tenemos aproximadamente 4.000 empresas públicas. Bien, me gustaría que un periodista de información, que seguro que ya los hay, que lo han mirado, miren a ver quiénes son las personas que integran esas empresas públicas. Veríamos que es el retiro de políticos que ya han caído en desgracia, que ya no están ocupados, el primo de, la amiga de, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que todas las empresas públicas estén viciadas, pero posiblemente con el 10 o el 15% de las empresas públicas sería suficiente. ¿Por qué, don Rodolfo, parece que ahora nadie parece creer en la llamada curva de Laffer, esa que decían cuando la economía funcionaba, que si se bajaba la presión de los impuestos se recaudaría más, porque la gente estaría más animada? Pues por una sencilla razón, porque como los que mandan, insisto, y yo no soy político, no pertenezco a ningún partido político, gracias a Dios, pero es que precisamente si no tocan los impuestos, lo que tienen que tocar realmente es donde está el problema fundamental, que es el coste tan disparado que tiene el mantenimiento de la estructura del Estado tal y como la concebimos. Y eso sí que ataca directamente a la comida de los políticos.
Bueno, en Italia los ciudadanos han presionado mucho, les han dicho a los políticos por correo electrónico que ya estaba bien, que el Estado debía ser más eficiente, menos costoso. Hasta 135.000 correos le han enviado al gobierno y al final, mira, empezó a reaccionar el señor Monti. Pero como hablábamos antes fuera de cámara, el gobierno italiano es un gobierno más que político, tecnócrata. Yo no con esto no digo que los gobiernos tengan que ser tecnócratas, pero los gobiernos en Italia no se están jugando su propia comida a los políticos. Puede tener mucho que ver eso. Claro. Pues esta reflexión es compartida esta mañana por don Rodolfo Molina, vicepresidente del READ, del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Gracias, don Rodolfo, por compartir estos minutos y le deseamos un buen día. Muchísimas gracias y como siempre ha sido un placer estar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias.